la primera epístola del apóstol Pedro. Y recuérdese que esta serie le hemos titulado Manual de Vida Terrenal. Como nosotros, por la gracia de Dios, tenemos que aprender a vivir en esta vida terrenal como Dios nos manda, como Dios quiere, a la altura de nuestra posición, que somos hijos de Dios. Vamos a leer dos versículos, versículos 13, versículos 14, y vamos a leerlo todos a una voz. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Aquí vamos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Miramos los primeros 12 versículos, todo el capítulo entero de Primera de Pedro, como hemos dicho, habla acerca de la importancia de nosotros entender lo que es la obra de la salvación. Pero estos primeros 12 versículos apuntan más a que cada persona, cada creyente tiene que comprender la salvación. De nuestra comprensión de lo que significa, de lo que es la obra salvífica de Dios, va a depender de nuestra responsabilidad en la vida de la salvación. Hay personas que le han dado ciertas posiciones y le dicen, esta es una posición muy importante. Y de esta posición de trabajo depende esto, esto y aquello. Así que tú tienes que ser muy discreto, muy cuidadoso en el cumplimiento de tus deberes y responsabilidades. Y ya uno sabe que está dentro de una situación especial que requiere una responsabilidad mayor. Ser hijos de Dios, hermanos, en este mundo es una tremenda responsabilidad. Tener la salvación del alma, representar a nuestro Dios, es una tremenda responsabilidad. Y esta parte del versículo 13 en adelante habla acerca de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y como usted nota en el versículo número 14, se nos dice que nuestra primera responsabilidad es la obediencia. Esa es nuestra primera responsabilidad, la obediencia. Esta mañana vamos a mirar cómo nosotros podemos aprender a ser hijos obedientes. ¿Cómo podemos? Es una batalla para mí en el colegio y para los que trabajamos en el colegio a enseñar a niños a que sean obedientes a los profesores. Y ya usted sabe que un niño que no es obediente a los profesores, ¿qué se desprende de eso? Es porque no es obediente a sus padres. Con los que hay que batallar mucho son esos hijos que a los padres les cuesta mucho que aprendan a obedecer. Y hermanos, así mismo pasa en la vida matrimonial y familiar. Cuando usted tiene un esposo, una esposa, un hijo, un papá, que se le hace difícil de desarrollar con ellos una buena relación, eso evidencia que no se lleva bien con Dios, que no se lleva bien con su padre. Usted puede estar 2000% seguro de eso. El que no se lleva bien con Dios no se va a llevar bien con nadie, porque es un cristiano desobediente y rebelde. Por eso dice la palabra de Dios, allí en el libro de Proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. Y recuérdese lo que significa ser agradable a Dios, que Dios dijo del cielo, este es mi Hijo amado en el cual siento que complacencia, estoy agradado con él. Y él dice en Proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún con sus enemigos. No estamos hablando de amigos, ni esposa, ni hermano de la iglesia. Esos son gaticos con respecto a los impíos. Dice, aún con sus enemigos le hace estar como en paz. En paz. Por eso es tan importante que aprendamos a ser hijos obedientes a Dios. Y que usted mire dónde comienza la obediencia.
Oremos. Padre bueno, Dios santo, Dios todopoderoso y misericordioso, estamos tan contentos y tan agradecidos de ser hijos tuyos. No siempre, Señor, actuamos como deberíamos actuar. No siempre, Señor, actuamos como hijos y vivimos como hijos obedientes. No es solamente, Dios del cielo, estar disfrutando de los beneficios de ser hijos tuyos. Es también, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado cuando nosotros vivimos bajo las responsabilidades de ser un hijo tuyo. Señor, enséñanos en esta hora. De todo corazón te pido, Dios, que sea tu espíritu y tú y tu palabra la que nos enseñen a través de tu siervo, Señor. Tú eres el que ha establecido instrumentos humanos para ministrar a tu pueblo, pero tampoco ha dicho que es una responsabilidad total de esos instrumentos humanos. Tú has dicho, Señor, que eres tú el que va a hablar y a obrar a través de esos instrumentos humanos. Y yo me declaro completa y totalmente incapaz, Señor, de hacerlo por mí mismo. Y ruego que tu Espíritu Santo esté obrando, trayendo tu verdad, explicando tu verdad, ilustrando tu verdad, aplicando tu voluntad de una manera personal a la vida de todos nosotros. Señor, y aquellas almas que todavía no son hijos tuyos, que tú le traigas la salvación. Padre, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un principio, el autor del libro de esta epístola no nos explica con detalles cómo nosotros podemos ser hijos obedientes. Claro, toda la epístola, todas las enseñanzas y declaraciones que aparecen en toda la epístola de Pedro tienen como meta que nosotros seamos obedientes y lo que veremos más adelante, que seamos santos. O sea, siempre usted tiene que pensar hacia dónde nos lleva Dios, hacia dónde Dios en su gracia y misericordia nos lleva. Y el plan perfecto de Dios es que a Dios no le interesa lo que hagamos para Él, a Dios no le interesa lo que demos para Él, a Dios no le interesa nada de que nosotros podamos darle a Él. A Dios solamente le interesa una sola cosa, y es que seamos hijos de Él, obedientes y santos. Santos será el tema de las próximas predicaciones, pero el Señor es lo único que le interesa. Así que cuando usted y yo nos vemos como hijos de Dios y usted se pregunta, ¿cuál es la expectativa que Dios tiene de mí? Dios tiene dos expectativas básicas de las que se desprende todo. Primero, que seamos hijos de Dios obedientes, y en segundo lugar, que seamos hijos de Dios santos. Usted dirá, bueno, pastor, pero tenemos que servirle. Es que todo depende de estas dos. Todo depende de estas dos. Y estamos mirando, como lo declara la palabra de Dios, ser hijos obedientes. Hay un principio que encontramos en el estudio de la Biblia que dice que la Biblia interpreta la Biblia. Hay una declaración que aparece en un pasaje de la Biblia que si usted quiere entenderla a cabalidad, paso por paso, usted acude a otro pasaje de la Biblia que nos ayuda a entender este. Y hay uno que es en el cual estaremos basando esta verdad, que es en el libro de Efesios, el capítulo número 5. Aquí en el libro de Efesios vamos a mirar cómo nosotros podemos aprender a ser hijos obedientes de Dios. ¿Qué es lo que se requiere para que nosotros seamos hijos obedientes de Dios? Efesios, el capítulo número 5, los primeros versículos que vamos a encontrar aquí nos van a ayudar a nosotros a poder entender cómo llegamos a ser nosotros hijos obedientes de Dios. Recuérdese que esa es la meta número 1 de Dios en la vida suya y mía. Los que estudian el matrimonio dicen que cuando una persona se casa con muchas expectativas con respecto al otro. Así que yo espero que mi esposa haga esto, que mi esposo sea esto. Uno tiene expectativas, uno hace expectativa con los hijos, uno hace expectativa con el trabajo. O sea, uno lo que está pensando es, ¿qué voy a recibir? ¿Qué yo necesito que va a ser suplido?
Pues cuando usted y yo llegamos a ser hijos de Dios, Dios tiene pocas expectativas con respecto a nosotros. La primera es que seamos hijos obedientes. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo cuando le habló Él personalmente a la nación de Israel en Egipto? Cuando salió de Egipto. ¿Usted recuerda? Todo el trato de Dios con el pueblo fue a través de Moisés. No fue directamente de Dios al pueblo, fue a través de Moisés. Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, ve, dile a los hijos de Israel que yo los voy a sacar de Egipto para llevarle a la tierra que le prometí a vuestros padres, Abraham, Isaac y a Jacob. Y todo fue Dios con Moisés, Dios hablándole a Moisés. Pero hubo un momento en que Dios le habló a su pueblo. Y lo primero, cuando Dios le habló desde la montaña, menciona la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 19, fue decirle a Moisés que subiese. Dios le habló con su voz potente y le entregó a Moisés ¿qué? La tabla de los 10 mandamientos. Y le dijo: eso es mi demanda. En otras palabras, léanla y que obedézcanla. Obedézcanla. Y se la pasó todo el tiempo en el desierto dándole su palabra de diferentes maneras. Por eso el judío valora tanto lo que ellos llaman la Torá o la ley de Dios o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Porque Dios no le pedía otra cosa, sino aquí tienen, obedezcan, obedezcan. No le exigió nada: no quiero que ustedes hagan esto, hagan lo otro. No, obedezcan. Y eso es lo único en lo que usted y yo tenemos que estar enfocados en nuestra relación con Dios. Lo primero y lo segundo, obviamente, está relacionado con la santidad, que se va a desprender evidentemente de la obediencia. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El Señor está hablando aquí como hijos amados, como hijos. Y me agrada mucho esa declaración. Él dice como hijos amados, porque nos está poniendo al mismo nivel que ¿quién? Que Cristo, al mismo nivel de Cristo. Y por eso dicen en Romanos 8 que si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Así que nos está poniendo al mismo nivel de Cristo. Y cuando Él habló a nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, Él le dijo: este es mi Hijo amado. Está hablando con un pastor, y este pastor es un hombre bueno, como todos hemos tenido que aprender a hacer lo que nunca hemos hecho. Pero él había una dificultad en una reunión y él presentó una moción sobre algo que Dios había puesto en su corazón. Un hermano se levantó y habló mal contra el pastor y contra esa moción o esa decisión que se había acordado junto con otros de los pastores en la iglesia. Y medio avergonzó al pastor frente a los demás. Más adelante este pastor me dijo que ese hombre llegó a la iglesia en el próximo culto y se le acercó y le dijo que le perdonara. Y le dijo: usted es el único hombre en mi vida que me ha dicho que me ama. Usted sabe que hay una cantidad de personas en la vida que nunca han encontrado un hombre, un papá, un abuelo, un pastor, un primo, un tío, alguien que le diga: yo te amo, y que se lo diga de corazón.
Usted sabe que hubo un hombre que fue muy famoso, cristiano, en los años 60, llamado y 70, se llamaba Nicky Cruz. Él escribió un libro que se llama Corre, Nicky, corre, y era un pandillero en la ciudad de Los Ángeles. Y él estaba al frente de pandillas cuando se estaba desarrollando ese mal en esa zona. Y dice que este misionero siempre iba y le decía, lo encontraba en los lugares donde estaban las pandillas y siempre le decía, Nicky, Dios te ama. Y él dice que lo que le movió a salvación, lo que le movió a Dios, es que él había crecido con un padre irresponsable que había abandonado en el hogar. Porque si hay algo que está dañando esta sociedad, es esa paternidad irresponsable. Que hay gente que no, ni siquiera conoce a su papá, que no sabe nunca lo que es recibir un abrazo de papá, un te amo de papá, un te quiero, un acompañamiento. Y este muchacho, porque muchos de esos muchachos rebeldes son precisamente esos que se rebelan por la falta de una figura masculina que le inspire amor, que le inspire respeto. Muchachas que tienen su vida destrozada y se entregan a cualquiera porque no han tenido un papá que le haya mostrado ese cariño, ese afecto. Y a Nicky, dice él, que lo que le conmovió fue oír la frase que Dios te ama, Dios te ama. Y hermanos, usted y yo no nos imaginamos todo lo que significa el que nosotros seamos hijos amados de Dios. Usted no se imagina lo que eso significa. El apóstol Juan, que había vivido como nadie en esta tierra cerca de Cristo, él escribió lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos que ponernos en nuestra mente que somos hijos de Dios y que somos amados por Dios. Tan amados que Él entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por salvarnos. Es algo que se le rompe el corazón a uno cada vez que tiene uno que estar yendo por las casas con la Biblia y mostrándole a las personas el plan de salvación. Y uno ve como la actitud de la gente. Sí, ajá, mire que usted es pecador, sí, y que el Señor quiere salvarle, sí, y que el Señor quiere darle su vida, dio su vida en la cruz del Calvario para, sí. Y usted ve a las personas como rápido de salir de uno. Piensan como que uno lo está hostigando, que uno lo está molestando, que uno lo está obligando. No entienden que lo que se le está presentando es la oportunidad de por primera vez en su vida ser amado por Dios y ser el objeto de su cuidado. Hermanos, todos nos podemos desalentar, pero ningún cristiano debe dejar que la depresión agarre su vida. La depresión es cuando uno se siente abandonado, solo, cuando uno se siente como que el mundo se le vino encima. Y es solamente cuando valoramos a la gente y a las cosas. El que valora a Dios, el que valora el amor de Dios, el que valora el ser de Dios, es una persona que se va a sentir fortalecido, es una persona que se va a sentir animado. Es una persona que se va a sentir respaldado, protegido, guiado, guardado, porque con Dios, hermanos, ya lo tenemos todo en la vida, todo lo tenemos. Usted no tiene que depender, por eso el Señor dice: el que no dejare padre, madre, hijo, mujer por mí, no es digno de mí, porque aunque esos seres nos aman, nunca nos van a amar más que el Señor. David dice: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. La lealtad de Dios va más allá, y el amor de Dios va más allá que el amor de madre, que el amor de padre. Hay gente que dice por ahí: no hay nada que se compare con el amor de madre. Sí, tú y yo que hemos tenido madres que valen la pena, pero no todas las madres valen la pena, por muchas razones. Por muchas razones no valen la pena. Estaba hablando con alguien y me estaba hablando de que no conoce a su papá. Tiene 30 y tantos años y no conoce a su papá. Y vive en el exterior y me dijo: yo quiero ir al país para conocer a mi papá. Y qué pena que vino, y por situaciones ahí con las hermanas de padre que pensaban como que venía con otras intenciones, no se pudo concretizar el conocer a su papá. Pero me dijo: mi mamá tiene 7 hijos, pastor. Yo soy la mayor de los 7. Y los 7
somos hijas de 7 hombres diferentes. Y cada vez que un hombre de eso le proponía a mamá casarse, lo dejaba. No todo el mundo es buena madre. Y mire que muchos, lo mejor que hemos tenido es una buena madre. Muchos, lo mejor que hemos tenido. El caso mío, lo mejor en mi vida que me ha pasado fue la madre que Dios me dio. Que no le he perdido porque sus obras se quedan conmigo. Pero eso no se compara con el amor de Dios. Créame que no se compara. Muchas de las cosas que mamá y papá no pueden hacer para ayudarnos y guardarnos, lo hace Dios por la oración de papá y de mamá, pero lo hace Dios. Los padres se sienten impotentes frente a muchos hijos. Hijos desobedientes y rebeldes que por más que le amen, no les importa eso. Por eso, mi amado amigo, usted no le estamos suplicando que usted se meta a una religión, ni que lo queremos convencer de que queremos que usted sea parte de esto y que ya usted deje de vivir la vida como a usted le gustaría vivir la vida. No lo mire así. Es llegar a ser hijos de Dios, llegar a conocerle a Él y tenerlo a Él como su Padre, y no solamente como su Padre religioso, sino su Padre espiritual, y no solamente en la vida terrenal, sino en la vida eterna. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de carne, de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. El que cree, el que acepta a Cristo, tiene el derecho de ser hecho hijos de Dios. El único problema con eso, hermanos, es que esa filiación con el Señor, dice la Biblia en Efesios, que se convierte porque como fuimos ya, nacimos en el pecado, y dice San Juan 8 que somos espiritualmente hijos de Satanás, hijos del pecado, hijos de la condenación, llegamos a ser hijos de Dios, dice Efesios, por adopción. Y ya usted sabe lo que significa un adoptado. Hay que aprender a vivir frente a las normas de las que ha pasado toda su vida sin vivir. ¿Cómo entonces podemos nosotros, siendo hijos de Dios, siendo adoptados por Dios, comenzar a ser obedientes a alguien del que no tenemos muchos años quizás bajo su autoridad? En el libro de Efesios aquí nos dice 3 formas en las que nosotros tenemos que aprender a ser hijos obedientes de Dios. Primero, imitando a Dios. Versículo 1 de Efesios 5, sed pues imitadores como hijos amados. Encontré una definición de lo que significa imitador y dice que es el que practica un hábito de forma continua que evidencia resultados permanentes. Es una definición basada en esa palabra mimetes en el idioma griego, que significa que tú haces lo que tú ves a otro hacer. Pero al hacerlo no es un acto de un día, no es que tú te pones a hacer payasadas para que tu niño lo haga igual que tú. No, es el que practica un hábito de forma continua y que se evidencia por resultados permanentes en su vida. Esto en otro aspecto llega a ser parte de su naturaleza, de su carácter. Porque ese es el sentido que aquí se tiene. No es algo de imitar algo externo, es imitar teniendo esas cualidades internas que Dios en su gracia y misericordia quiere poner. Recuérdese que todo lo de Dios nace en el corazón, no nace en lo de afuera. Ahorita hablamos de la adoración que tiene que ser en espíritu y en verdad. Hablamos también en el libro de Mateo 22, dice que la ley se resume en 2 mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Se está hablando de lo interior. Nos relacionamos con Dios a través del corazón, a través del alma, a través del espíritu, a través de nuestro carácter, de nuestro ser interior. Y por eso aquí no se está hablando de una persona que imita algo externo. Se está hablando de alguien que comienza
a hacer las cosas que otro hace para que eso sea parte de su vida, sea introyectado como parte de su vida. A eso es lo que se refiere, que tengamos esa naturaleza. Dejen su dedito ahí en el libro de Efesios y mire conmigo en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y el versículo número 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice la Biblia que nosotros tenemos que añadir estas 7 cualidades en nuestras vidas para llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. En otras palabras, cuando hablamos del carácter, cuando hablamos de las cualidades de la personalidad, estamos diciendo que deben estar presentes estas cualidades dentro de nuestro ser, que son las que nos van a ayudar a nosotros a poder imitar todo lo que es Dios. Nos van a ayudar a ser hijos obedientes. Hermanos, la vida cristiana no es una serie de reglas y de normas. La vida cristiana, la vida en Cristo no es un asunto religioso. Tú no debes hacer esto, tú no debes hacer lo otro, no debes ir allí, no debes venir aquí. Y gente comienza a decirle, bueno, tú eres cristiano si no usas arete. No tiene nada que ver la vida cristiana con aretes. No, que tú no puedes usar una cadenita. No tiene nada que ver la vida cristiana con una cadenita. No, que tú no te puedes desrizar. Si tú eres una buena cristiana, no te desriza. La vida cristiana no tiene nada que ver con desrizar. ¿Sí me entiende? No tiene nada que ver con eso. Nos están enseñando lo externo, a esos distintivos externos y realmente eso no es. Eso es una mujer, puede usarlo, puede adornarse. Eso tiene que ver más bien con su cuerpo para verse elegante ella misma y a los demás. No tiene nada de malo que uses un aretito, que uses una cadenita, que te arregle los cabellos. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La Biblia lo que habla es de lo interno. Lo interno. Y hablando acerca de las mujeres que siempre están muy ocupadas en lo externo, y así debe ser. A mí no me gusta ver un hombre que siempre se está peinando. ¿Usted ha visto hombres que siempre se están peinando? Eso como que se ve raro. Que una mujer se arregle. A veces uno por la mañana, cuando vengo temprano para acá, en el semáforo, a ver la gente tocándole bocina porque están allá. Y entonces miran a ver semáforo. ¡Pipi! Entonces tienen que agarrar. Y después en el próximo semáforo, ya se arreglan los ojos. Yo recuerdo de una que yo estaba así, me quedé mirándole, me dice, ¿qué tú quieres, mijo? No puedo llegar así todo de Guañangá al trabajo. Recuerdo de una hermana de nuestra iglesia que trabajaba en Inespre y me dijo un día que ya en Inespre el jefe dijo, años atrás, el jefe dijo, todas las mujeres secretarias tienen que vivir bien arregladitas, bien cambiaditas, bien presentaditas. Yo creo que eso es parte de la vida de una mujer. Todo el mundo quiere ver a su esposita así. Yo siempre que veo a mi esposa arreglándose, sobre todo lo de los ojos ahí, yo me río mucho. Digo, mija, pero si Dios hubiese querido que eso tuviera color, lo hubiese puesto con color. Me decía, tú verás cómo se va a ver. Y después que se lo pone, me dice, ¿viste? Y yo, yo te amo como quiera, tú eres bella como quiera. Yo no necesito que verte con, sí, pero uno se ve mejor, le dice. Se ve mejor.
Y obviamente después ya me acostumbré a eso, que cuando la veo sin eso, digo yo, ay, no se ve bien. Pero es normal. Pero aún a las mujeres, que Dios no está en contra de eso, Él dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Eso es el incorruptible ornato. Dios siempre está pensando en lo de adentro, en lo de adentro. ¿Quiénes somos? Y esa es lo que el Señor ha puesto, esa simiente divina dentro de nosotros. Los psicólogos dicen que los seres humanos, todas sus conductas tienen dos fuentes. Uno es por la herencia o por el medio ambiente, que son los dos que influyen en cómo tú eres, cómo tú actúas. Esos genes, esa carga genética que uno trae de una manera u otra va a influir. Y también el medio ambiente, pero el primer medio ambiente en el que viven los hijos es el ambiente familiar, y ese es el ambiente que más influye. Para nosotros, hermanos, los cristianos, esa genética de humana es contrarrestada con la genética divina. ¿A qué me refiero a la genética divina? Porque la Biblia menciona que vosotros tenéis la simiente de Dios. Ahora, ¿sabe lo que significa la simiente de Dios? Esa palabra simiente era la misma palabra que se usaba para la fecundación física de los seres humanos. Esa simiente, esas eran las palabritas que se usaban en la época en que esos términos no se hablaban como se hablan hoy en día. Así que Dios ha puesto dentro de nuestro ser su simiente para que se desarrolle y llegue un momento en que sea más dominante la simiente divina, esa carga genética espiritual sea más fuerte que la carga genética humana. Y por eso aquí otra vez volviendo al libro de Efesios, el capítulo 5, dice la Biblia que nosotros debemos ser imitadores del Señor. Imitadores. Porque también, como le dije, los estudios dicen que quienes más influyen, las personas que más influyen en los hijos son los padres. Son los padres. Los padres influyen en los hijos de una manera increíble. Y por eso es que Dios se nos llama a nosotros que somos sus padres. Su padre, porque Él quiere influir en nosotros, Él quiere ayudarnos. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos de un padre ejemplar que se llamaba Jonadab. Y Jonadab, dice la palabra de Dios, que había muerto hace cerca de 200 años. Y toda su descendencia seguía obedeciendo lo que su papá le había dicho. Por cerca de 200 años que ya había fallecido Jonadab, sus hijos seguían obedeciéndolo a él. Y Dios los usa a ellos como un ejemplo y le dice, los descendientes de Jonadab siempre han obedecido a su padre, aunque su padre no esté vivo. Y ustedes, hijos de Israel, han sido rebeldes a mi mandamiento, yo que soy el padre de ustedes, que lo he sustentado por estos 1000 años desde salida del desierto hasta aquí, y que he sido un padre que le he amado y que le he dado mis mandamientos mejor que todos. Y pone a la familia de Jonadab como ejemplo. Dice en el libro de Jeremías, hablando de Jonadab, diciéndole ellos a Jeremías, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido, y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Dios utiliza esta familia para decirle, igual como ellos han obedecido, así Dios espera que nosotros le obedezcamos a Él, porque Dios es nuestro Padre. Y la mejor manera, como dice la palabra de Dios aquí, imitándolo, fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, aunque era Dios, dice la Biblia que tuvo que aprender a vivir en obediencia. Mire conmigo en el libro de Hebreos, el capítulo número 5. Hebreos, el capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios,
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, y oiga bien, hermanos, ponga atención a esto, dice: tú eres mi hijo que yo te he engendrado. Y se refiere espiritualmente. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, dice la palabra de Dios que fue engendrado en María por Dios, no fue por José. Era un hijo de Dios. Y dice en el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, y se refiere a cada uno de nosotros, que tenemos que vivir siendo hijos de Dios aquí en esta carne, en este cuerpo, en esta vida terrenal. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y lea todos conmigo el versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Ahora piense usted, hermanos, en nosotros. Piense usted en nosotros, que somos hijos de Dios. Tenemos la misma demanda de Dios que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él era hijo, y lo bueno es que aquí no dice hijo en minúscula, sino dice hijo en mayúscula, refiriéndose a Cristo como Dios. Él dice, aunque era hijo como mayúscula, aprendió la obediencia, porque todo aquel que está en este cuerpo de carne, viviendo para Dios, tiene obligatoriamente que ser obediente al Señor. Y tiene que aprender la obediencia. En momentos cómodos y en momentos difíciles. En momentos buenos lo aprendió el Señor Jesucristo, y en momentos difíciles. Pero Él aprendió a ser obediente. Porque en nuestros días en la carne, eso es lo que Dios espera y demanda de cada uno de nosotros. San Juan, el capítulo 5, note lo que dice la palabra de Dios aquí. San Juan 5:19, hablando de cómo vivió nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. ¿Cómo vivió nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne como hijo del Padre? San Juan capítulo 5, versículo 17. Jesús le respondió: mi Padre trabaja, ¿y qué yo hago? Yo trabajo. Estamos hablando de que para ser hijos de Dios tenemos nosotros que imitar a Dios. Para llegar a ser hijos obedientes tenemos que aprender a imitar. Hijo, mira, haz esto. ¿Usted recuerda cuando ayudábamos a nuestros hijos a escribir? Quizás usted nunca hizo eso porque usted no es un padre de esos que se mete con sus niños desde pequeño. Pero todos nosotros, los que en algún momento nuestros hijos pequeñitos en kinder, en preprimario, ponían tarea y la hacían mal, uno le agarraba la manito. ¿Usted se recuerda? Usted se la agarraba así y le decía A, y le hacía la A con la manito agarrada. A una bolita, ahora el palito. Y uno lo dejaba, tenía uno que agarrarle la mano. Yo recuerdo a mis hijos, yo siempre crecí ahí con mi abuela en la playa de Boca Chica, tirándome del trampolín de cabeza, dando vueltas y todo. A mí siempre me ha gustado eso. Aprendí ahí. Y yo recuerdo cuando comencé a llevar a mis hijos varones a la playa. Y ya estaban ya de 7 u 8 años. Y yo los subía en lugarecitos como estos. Y ahí estaba el mar. Y le decía, tírate. No, papi, tengo miedo. Tírate. Tírate. No, papi, que me da miedo. Tírate. Yo me subía y me tiraba. Y le decía, ahora, tírate tú, hijo, tírate. Papi, tírate, que yo estoy aquí abajo, tírate. Y a veces no quería, pero yo lo agarraba a uno de ellos y me tiraba con ellos. Y después le decía, ahora tírate. Y después se tiraban. Y después le dije, ahora tírate de cabeza. Y yo, no, tú sabes que no lo voy a hacer. Pero yo me tiraba de cabeza. Y que no saque agua ni arena. Entonces ellos aprendían a tirarse de cabeza. De lugares bajitos, ¿verdad? No eran tan altos.
Pero yo me recuerdo el temor de ellos al principio. Pero ellos veían a papá haciéndolo, no le pasaba nada a papá, lo hacían y perdían el temor. El Señor Jesucristo dice: ¿por qué tú trabajas el día de reposo? Es que mi padre trabaja y yo también. Él estaba, ¿qué? Imitando a su padre. Y luego mire lo que dice aquí en el capítulo 5 y el versículo 19. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, ¿qué dice la Biblia? También lo hace el Hijo igualmente. Igual. ¿Usted quiere ver a alguien que imitó más al Padre que nuestro Señor Jesucristo? Igualito. No le quito, no le pongo, no le añado. Tal como el Padre hace, así hace el Hijo igualmente. Ahora piensen en eso, hermanos. ¿Por qué nosotros tenemos que desarrollar amor para nuestros seres queridos? Porque así hace nuestro Padre Celestial. ¿Por qué tenemos que ser pacientes con los demás? Porque así hace nuestro Padre Celestial. ¿Por qué tenemos que ser compasivos con los demás? Porque así hace nuestro Padre Celestial. ¿Por qué tenemos que tener un corazón dispuesto para ayudar a otros? Porque así hace nuestro Padre Celestial. ¿Por qué tenemos siempre que congregarnos y buscar la manera de estar en el templo? Porque así siempre hacía nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Así siempre hacían. Así siempre lo hacían. Si puedes rodarse un poquito ahí, ven, mijo, para que te sientes con tus padres aquí. Ven. Aquí está el otro. Ya. Ródate, confesor. Ellos. ¿Sabe? Esto es lo mismo. Eso es lo mismo. Es igual. ¿Por qué tú eres así? Por mi Padre. ¿Y por qué tú no dices malas palabras? Por mi papá. Pero tuviste a tu esposa como te está hablando. ¿Por qué tú no le respondes así? Porque así no responde mi Padre. ¿Por qué tus hermanos son rebeldes y tú no? Porque mi Padre no es así. ¿Por qué tú amas a tu papá y lo ayudas cuando tu papá ha sido malo contigo? Porque mi papá, mi Dios, ayuda a los malos. No sé si me entienden, hermanos, pero Él dice aquí, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, igualmente lo hace el Hijo. Es imitando. Dios hace salir su sol, dice la Biblia, sobre buenos y malos. Dios en su gracia y misericordia, hermanos, como dice en el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Él toma en cuenta tantas cosas. A mí me agrada porque, aunque lo aprendí con los impíos, debía haberlo aprendido con los cristianos, con la Biblia. A veces uno no le hace tanto caso a Dios, pero cuando fui a estudiar todo esto de cómo ayudar personas, tantas cosas que le fueron enseñando a uno sobre cómo ayudar a los demás, y siempre nos decían, antes de tú ayudar a otros, tú tienes que tomar ese principio y aplicarlo a tu propia vida. Si tú no resuelves tus temas no resueltos, tú no vas a poder resolver los temas de otros. Cuando estos hombres llegan a un tribunal para medida de coerción, los abogados dicen, ojalá que no te toque una mujer de jueza. Ojalá. ¿Sabe por qué? Porque cuando una mujer ve como jueza lo que un hombre le hizo a otra mujer, si lo pudiera mandar a ese hombre al mismo infierno, lo mandaría. Porque ya eso se ha estudiado. Dicen los psicólogos, los psiquiatras se enganchan. Y si violó a un niño, una niña, ay papá. Eso es que para conseguir que le rebajen pena tiene que tener mucho dinero para tener un recurso de apelación y todo lo demás para lograr que puedan ayudarle.
porque se ponen en el lugar del otro y se ponen, eso no pudo haber pasado a mí y esa persona no merece vivir y todo ese tipo de cosas. Pero cuando nosotros miramos a nuestro Padre, Él no funciona así. Por eso tiene mucha fuerza cuando el Señor Jesucristo dijo, porque todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace igualmente. Y miren el versículo 30 de San Juan 5. En el versículo 30 de San Juan 5. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él dice aquí, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Si yo oigo algo, yo tengo que pensar cómo mi Padre juzgaría eso. Porque hermanos, hoy en día hay, como veremos más adelante, hay tanta gente sufriendo por lo que alguien dijo. Por lo que alguien dijo. Y porque cada cual hace un juicio como quiera de lo que alguien dijo. Aunque no te conozcan. Aunque no te conozcan. Imagínense, hermanos, que yo he oído en esta situación de tragedia cosas más serias contra mí que contra la persona que cometió lo que hizo. Imagínense. Con la persona que cometió lo que hizo, bueno, que la justicia de Dios lo alcance. Eso suena bien. Con el pastor, no es que el pastor debió haber hecho esto, que la iglesia no hizo lo otro, que el pastor le dijo, alguien llamó aquí de Nueva York, ha llamado muchísimas veces para darme una pela de lengua. Y por coincidencia, yo no he estado aquí, porque tampoco lo voy a tomar. Pero ya se lo dijo a Karen. Es que él la había amenazado a ella que si se separaban la ponía en disciplina en la iglesia. ¿Cuándo usted que es miembro de la iglesia aquí se ha hecho eso? Se ha dicho semejante cosa. Y cosas más serias todavía. Usted sabe la cantidad de gente que no toma en cuenta al Padre, pero tenga cuidado, no, la mayoría de esa gente no son gente incrédulas, son supuestamente cristianos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo no puedo decir nada, según oigo, así juzgo, pero no oigo lo que otro dice, yo es lo que el Padre dice, porque mi juicio es justo, porque yo no busco hacer mi voluntad, dice la palabra de Dios, sino la voluntad del que me envió. Por lo tanto, hermanos, si usted y yo queremos ser hijos obedientes de Dios, lo primero que tenemos que hacer es imitar a Dios en todo momento, en toda circunstancia. Imitar a Dios. ¿Cómo actuaría mi Padre? ¿Cómo actuaría mi Señor? Mientras alguien está haciendo algo en contra suya, alguien está diciendo algo, tenga cuidado que se enardezca su yo. El yo es el que siempre quiere salir en defensa suya. Usted nunca debe dejar que su yo le defienda. Usted tiene que dejar que su Padre Celestial le defienda, que sea Él que le ayude y solamente le va a ayudar cuando usted reacciona como Él. Cuando Dios ve que usted no se pone del lado de su yo para seguir peleando, contendiendo, sino que usted se pone del lado de Dios y se queda aquí del lado de Dios y se queda un rato del lado de Dios cuando ya no hay nada que hacer, entonces Dios le dice, quédate aquí, que yo voy. Y horrendas cosas es caer en manos del Dios vivo, horrendas cosas. Pero solamente va a caer en las manos del Dios vivo cuando tú te quedas allá en el lado de Dios. Quien cuando le maldecía no abría su boca, dice 1 de Pedro capítulo 2, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Así dice 1 de Pedro 2, 21. Por lo tanto, hermanos, volviendo al libro de Efesios, mire lo que nos dice allí el libro de Efesios en el capítulo 5, que lo primero, hermanos, usted y yo estamos hablando como hijos obedientes, cómo nosotros aprendemos, cómo llegamos a ser hijos obedientes de nuestro Dios. Primero, hermanos, tenemos que imitar a Dios, hacer las cosas exactamente como Él las hizo. En Efesios el capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia
ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El segundo aspecto en el que nosotros podemos aprender a ser hijos de Dios, obedientes, hermanos, es caminando con Dios. Caminando con Dios. En la Biblia se habla mucho acerca de caminar con Dios. Por ejemplo, en 1 de Juan dice la Biblia que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así dice 1 de Juan 2:6. Si tú dices, yo soy cristiano, la gente va a esperar que tú vivas como Él vivió. Si tú dices, yo no soy cristiano, y haces algo malo, la gente lo entiende. Pero si tú dices, yo soy cristiano, y haces algo malo, la gente no lo acepta. La gente, aún los impíos, son exigentes con los cristianos, no así con los no cristianos. Porque cuando tú dices que ya tú eres un hijo de Dios, ellos saben que tú debes estar sujeto a Dios en todo, que Él es tu Padre. Y aunque ellos no han llegado a ese punto, eso es su aspiración. Mucha gente que no ha llegado a Cristo, su aspiración es un día ser de Cristo, vivir para Dios. Recibí un mensajito en WhatsApp, alguien que me escribió, está en Estados Unidos, está haciendo unos cursos allá. Y me dijo, pastor, ¿cómo yo puedo de todo corazón vivir para Dios? Y le dije, no te voy a explicar por aquí. ¿Por qué no me deja que te llame y te presente el plan de salvación? Y me dijo, sí, pastor, eso fue ayer. Mañana o el lunes yo le voy a avisar cuando me llames. Y yo quiero llamarle para presentarle el plan de salvación. ¿Cuántas veces gente sabe que una persona que es cristiana tiene que evidenciarse en vivir como Él vivió? Hermanos, las normas de un creyente son altas por la posición alta que tenemos, que somos hijos de Dios, y por el Dios alto que tenemos. No se quede viviendo para Dios a su propia estatura humana, hasta lo que yo pueda. El apóstol Pablo dice, extendiéndome a lo que está delante. O sea, hay que hacer un esfuerzo cada día en nuestras vidas para nosotros caminar con Él. Días pasados me tocó andar con una persona. Y mire, no hay nada más incómodo que usted andar con una persona que camina rápido, que no tiene carros. Tú sabes que el que no tiene carro está acostumbrado a caminar y caminar rápido. Y caminar al ritmo de una persona, sí, no es fácil. Yo camino, pero yo no estoy acostumbrado a caminar tanto. Así que me daba vergüenza como hombre decirle, ve más al paso. Tenía yo que agilizar el paso. Y entonces algunas veces me decía, ¿qué? ¿Voy rápido? No. No. Sí, usted sabe, todos somos medio presumiditos. Va rápido. No. Y después caminando más, y yo lo veo que no suda, y yo estoy medio sudadito. ¿Está cansado? No. No es fácil caminar con una persona así al lado. No es fácil caminar al lado de Dios. Pero cuando lo bueno es que esa persona con quien uno camina, si uno se cansa, esa otra persona con quien tú caminas no puede hacer nada para ayudarte. Ay, yo no doy más. Ay, sigue tú solo. Usted lo ve en las películas, ¿verdad? Así dramáticas. Ay, no, sigue. No, yo no te voy a dejar. Ay, no, sigue tú solo. Ay, yo no puedo más. Ay, estos. No. El Dios nuestro quiere que vayamos a su ritmo. Quiere que vayamos con la calidad de Él. Pero dice la palabra de Dios que Él da fuerzas. Él da fuerzas al cansado. Él da la fuerza. Y si nos caemos, dice la Biblia, que Él nos levanta para que sigamos caminando con Él. No tenemos razón para no disfrutar caminar con el Señor.
Y por eso dice la palabra de Dios, andad en amor. Y el versículo 7 dice allí, en el versículo 8 dice, y andad como hijos de luz. Se refiere, hermanos, que nuestra relación con Dios es que nosotros debemos andar delante de Dios, a los ojos de Dios, sin cosa que esconder delante de Él. Todo el mundo trata de vivir bien y hacer las cosas correctas frente a los demás. Pero hermanos, olvídese de los demás. Olvídese de los demás. Estaba en la casa en esta semana con mi esposa y yo no sé qué fue lo que se derramó, se cayó. Y yo tomé la escoba con el recogedor de basura y me puse a barrerla. Y yo le dije, estábamos conversando ella y yo le dije, cada vez que una persona, que yo iba, cuando era un muchacho, iba a alguna casa y la gente decía, la mamá decía, ay, viene una visita. Usted sabe lo que se hacía. Se arreglaba todo, se barría todo, se limpiaba todo. Se tenía la casa muy bonita porque venía una visita. A veces yo recuerdo antes llegar a una casa, ay, llegó el pastor, ¿por qué usted no me dijo? Mire cómo está ese cuarto. Yo he ido a casas donde gente viene y me dice, pastor, mire, bendiga la casa y ore por qué bueno que usted vino. Y entonces fui a una casa así y va la mamá y el esposo me enseñan el cuarto y yo veo que una hija se manda corriendo, la hija, y entra al cuarto y se queda en la puerta del cuarto así, dice, no entre, pastor, no entre. Ay, aquí no entre. Y yo le dije, no hay problema. Y seguí porque me querían enseñar la casa. Y en una, ¿verdad? Como tenía confianza, jalé a la muchacha a abrirla. No, pastor. Un reguerazazo. Un reguerazo que tú no te imaginas del tamaño que era. Yo le decía a mi esposa, yo le doy gracias a mi mamá. Nunca nos dijo, la casa tiene que estar bien arreglada por si vienen visita. Nunca. Allá podía llegar una persona a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche y la casa estaba arreglada. No es por los demás, no es por los de afuera, decía ella, es que así debe ser. Y esas son cosas que usted la pone a un lado con sus hijos. Y ustedes jóvenes que tienen esos cuartos bien regueretosos. A mis hijos cuando estaban pequeños, ay, qué tarde, papi, qué tarde, arregle su cama. No, arregle su cama. Nunca salían de mi casa sin arreglar su cama y sin arreglar su cuarto. Nunca nosotros le arreglamos el cuarto a ningún hijo. Ustedes salen de aquí con su cama arreglada, su cuarto arreglado, todo en orden. Porque eso crea un patrón de arreglar su vida. De que no necesitan que otros vengan a inspeccionar si las cosas están mal o no. Pues lo mismo es cuando caminamos con Dios. No tenemos que decir, ay, la internet. Viendo pornografía y viendo cosas sucias. No, entra a mi cuenta de Facebook. No. Ahí tienes. Entra. Yo le puedo dar a usted mi clave de la computadora mía. Entra al historial, entra lo que te dé la gana. Toma, mira, ahí la tienes. Tú puedes mirar lo que tú quieras ahí. Todos los correos electrónicos, todas las direcciones que yo entro, ahí tienes. Entra, tómala. Mis hijos bregan con la computadora. Un joven me llamó un día. Una mamá me llamó un día y me dijo, pastor, venga aquí a la casa. No son gente de nuestra iglesia, viven en el interior. Y me dijo, mi hijo entró a la cuenta de Facebook de mi papá, de mi esposo, y mire todo lo que encontró. Y el otro hijo le había prestado el celular al papá y el papá se lo devolvió. Y yo mismo ni sabía que los celulares se quedan grabadas las conversaciones. Y mire todo lo que mi papá hablaba con tal mujer, siendo él un cristiano y un hombre que camina con Dios. Nadie sabía eso, pero es porque nadie entiende lo que significa caminar con Dios.
Caminar con Dios es como dice el Salmo 121. Jehová es tu guardador. Jehová es ¿qué? Tu sombra, tu sombra. Si te olvidas que caminar con Dios es que Él está ahí como tu sombra, que tú te entras en la boca cuando estás con los amigos. Ah, sí, con los amigos cerveza, ron y whisky, todo lo demás. En la iglesia no. Delante de los hermanos no. No, que le habla y le grita y le vocea a la esposa y le dice tantas cosas. Delante de los hermanos no. No, delante de los hermanos no. Tú no vas a ser un hijo obediente si tú y yo no aprendemos a caminar con Dios solo con Él. Solo. Y por eso dice la Biblia que tenemos que andar en amor. Porque la palabra de Dios dice que para caminar en amor tú tienes que hacer dos cosas. Entregarte a lo que amas y mantenerte lejos de lo que debes aborrecer. En el libro de Salmo, no lo busque, 97:10 dice: lo que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de los santos. En el libro de Amós, capítulo 5, versículo 15 dice: aborreced el mal y amar el bien, y estableced la justicia y juicio. Romanos, el capítulo 12, versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Andar en amor aquí no es meramente andar cuidando y dándole cariño y afecto a los demás, que eso es obvio. Andar en amor significa que yo amo lo que Dios ama y yo aborrezco lo que Él aborrece porque yo camino con Él. Es que cuando tú le dices por ahí y Dios te dice: ¿dónde tú vas? Me voy al colmadón. Dios te dice: yo no entro ahí. Tú no entras, yo tampoco. Es así. Otra cosa. Yo he tratado de hacer un arreglo con mi esposa. A veces estamos en un lugar, ella me dice, estamos los dos caminando y paseando, lo que sea. Ella me dice: yo quiero ir a tal sitio. Y yo le digo: no hay problema. Y después yo le digo: yo quiero ir a tal sitio. Ella me dice: no hay problema. Yo hago un acuerdo. Si yo voy al sitio donde tú quieres que yo vaya, tú no andas conmigo, yo ando contigo. Si vamos al lugar donde yo quiero ir, yo no ando contigo, tú andas conmigo. No sé si entienden la diferencia. Si tú andas conmigo y yo quiero ver esa bocina, tú ves la bocina. Y yo entiendo, ella tiene que hacer un sacrificio. Yo he estado 4 horas en un museo viendo cuadros que a ella no le gusta eso de cuadros. 4 horas en un museo viendo cuadros y estatuas, y yo asombrado porque esa fue pintada por Rembrandt y esos son de los que se cree que no fueron de Rembrandt, porque Rembrandt pintó algunos que no son, y después que eso lo trajeron, de que eso es una de las que faltan dentro del allá en el Olimpo de Atenas, que se la llevó, y yo duré media hora viendo esa musa de las 12 que hay allá en el templo que está allá en el Acrópolis. Falta una y estaba en el Museo Británico, y yo mirando la que falta y recordándome cuando estuve en Atenas viendo dónde estaba la que faltaba y que por qué no la mandaron. Ella me dice: ¿pero qué es lo que tanto tú le miras eso? Así me dice muchas veces: que ya tú miraste eso, cuadro y cuadro y cuadro. Dios no anda con nosotros. Nosotros tenemos que andar con Dios. Y tiene que gustarte lo que Él le gusta, porque Él no tiene mal gusto. Y tiene que amar lo que Él ama, porque Él ama las cosas buenas. Y tiene que aborrecer lo que Él aborrece, porque Él no aborrece cosas buenas, Él aborrece cosas malas. Aquí menciona los 3 grandes grupos de pecados. Cuando menciona aquí, mire lo que dice en versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia, se refiere a los pecados de la carne, que son los pecados que tienen que ver con la sexualidad. Y luego dice: pero avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, se refiere a los pecados del espíritu. Alguien dice que lo que sustituye, la avaricia es lo que sustituye a Dios. La avaricia es la sustitución no solamente de cosas, sino de valores espirituales por valores materiales. Y luego dice
Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Se refiere a los pecados de la boca. Si usted quiere caminar con Dios, tiene que aborrecer estos 3 grupos de pecados, porque son los peores en nuestra relación con Dios. Primero, los pecados que tienen que ver con la carne, los pecados sexuales. En segundo lugar, los pecados que tienen que ver con el espíritu, como la avaricia, el orgullo, la soberbia, la altivez. Y luego los pecados de la boca, como dice la palabra de Dios aquí, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Usted dice, pastor, ¿qué significa truanería? Todos esos chistes sucios. Esa es la palabra en griego aquí. Todas esas palabras sucias y palabras malas que se dicen. Por unos años atrás me dijo un hombre, pastor, hable con mi esposa. Todos los chistes malos que ella, sucios que ella oye en el trabajo, y viene y me lo cuenta a mí. ¿Usted se imagina cosa igual? Trabajando con mujeres y mujeres impías, contándoles, haciéndole chistes sucios y de todos los colores. Y mi amor, venga, oye, ve lo que me contaron. Ah, no, pero tú no veas cuenta esos chistes. Ah, pero tú y yo somos esposos, eso no es nada, porque tú y yo hemos hecho eso, esto y lo otro. No. Tú no puedes hacer nunca eso. Tú y yo tenemos que aprender, hermanos, que nuestra boca va a escuchar todo lo que dice el que está con el que nosotros andamos. Que todos nuestros pecados de espíritu lo conoce aquel con quien nosotros andamos, porque Él es espíritu y Él escudriña el corazón. Quizás tu esposa está al lado sentado y no se imagina. Perdóneme, no quiero estar poniendo siempre ejemplo de lo que pasó. No quiero quedarme en eso, pero ¿cree usted que esa querida hermana se imaginaba lo que su marido estaba tramando contra ella? No, pero tenía días tramándolo. Días. Hizo todos los arreglos posibles. Si usted oye la historia completa, hizo todos los arreglos, sabía lo que iba a hacer. Se preparó para eso. Pero nuestro Dios sí conoce nuestro corazón y nuestro espíritu. Y usted y yo tenemos que librarnos de otros pecados serios, sucios y dañosos, que son los pecados de la boca. Dios no quiere que ni los pecados de la carne, ni los pecados del espíritu, ni los pecados de la boca, Él no quiere si nosotros andamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar con Él anduvo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, dice la Biblia, mentimos. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tenemos que imitar a Dios para ser hijos obedientes. Tenemos nosotros que caminar con Dios para ser hijos obedientes. Y el versículo, este pasaje termina en Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la buena voluntad del Señor. Por último, hermanos, tenemos que vivir sujetos a Dios. Imitar a Dios, caminar con Dios y sujetos a Dios. Entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. No seáis insensatos, dice la Biblia. El insensato es sinónimo de necio. El necio es alguien que actúa sin tomar en cuenta a Dios, que solamente se toma en cuenta a sí mismo y que no admite ni consejos ni corrección. Yo tengo que serle honesto. Si hay algo que yo disfruto en mi vida ministerial, es orar por otros, porque lo aprendí de mi mamá, y es aconsejar a otros. Nunca diga usted, ay, que el pastor tiene muchas cosas que hacer. Yo nunca le voy a poner mala cara. Yo he aprendido a disfrutar eso, porque sé que es el medio a través del cual Dios puede darle a conocer su voluntad. Así que cada vez que un hermano por teléfono, por el WhatsApp, en la oficina, en su casa, tenemos ese tiempo, yo lo disfruto. Pero no con todo el mundo yo disfruto eso.
Se lo digo de corazón, hay gente que cuando me pide consejo, yo desearía que no me lo pidiera. Porque ya se han ganado el trofeo del insensato. De que no es la persona que está buscando que alguien le ayude en tomar una decisión, sino alguien que quiere justificar lo malo que está haciendo o siendo. Y por eso dice la palabra de Dios aquí: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Tú tienes que tener la mente clara y decir: Dios, yo lo que quiero es que tú me reveles tu voluntad. Sé que tú me hables a través de la creación. Sé que tú me hables a través de un asna como a Balaán. Sé que tú me hables a través de las piedras como tú dijiste. Sé que tú me hables a través del pastor. Sé que tú me hables a través de un niño, de un incrédulo, de un amigo, de un extraño, de un libro, del periódico. Dios tiene tantas maneras de dar a conocer su voluntad al que quiere hacer su voluntad. Pero la Biblia dice que no debemos ser insensatos. El libro de Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 23: honra es al hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. A todo aquel que usted le dice: ¿y ese lapicero quién lo puso ahí? ¿Fuiste tú? Yo. ¿Y por qué tú me preguntas eso? Es que tú siempre estás acusándome a uno. No, pero mi amor fue, no, es que eso es todos los días, siempre. Y quizás tú dijiste que la copa se la puse. No, fuiste tú. No, y el micrófono, fui yo que lo puse también. No, mi amor, perdóname. Es que todo soy yo. Mira, y la Biblia, y esa Biblia, ¿qué hace ahí? Sí, ya también tú todo me lo atribuye a mí. Por eso es que yo estoy cansado de esta casa. Yo no sé qué voy a hacer en este matrimonio. En esta casa yo me voy a ir un día, me voy a largar, voy a dejar a todo el mundo, porque eso fue Juanito. Y todo el mundo dice: mami, a ti te gusta oírle la boca a papi. Papi, a ti te gusta oírle la boca a mami. ¿Para qué le preguntaste? ¿Para qué le dijiste? ¿Para qué esto? Porque son el insensato, todo lo alma una contienda. Proverbios 19:3: la insensatez del hombre, oiga bien tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Porque al insensato todo le va a salir mal y después se lo va a atribuir que le salió mal a Dios. ¿Sí me entiende? A Dios es que le va a atribuir que le salió mal. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios, dice la palabra de Dios, irrita su corazón. No hagas mucho mal, y este es el peor de todos. Si tú y yo somos insensatos, debemos evitar este versículo. Con esto voy a terminar. Oiga como dice, búsquelo por favor y terminamos, para que lo leamos juntos. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 17. Después de Proverbio para los nuevos creyentes, después de Salmo, después Proverbio, después Eclesiastés. ¿Lo tienen? Yo no quiero que nadie deje de leer ese versículo conmigo, por favor. Aún aquellos que traen la Biblia de lujo o que la dejan en su casa. Proverbios 7:17. Eclesiastés 7:17. Era para saber si estaban despiertos. Así dicen los insensatos. Ellos nunca cometen un error. Nunca en la vida, nunca cometen un error. Eso nunca van a decir: perdóname, estaba equivocado. Siempre hay una justificación. Eclesiastés 7:17. Aquí vamos. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Antes de tu tiempo. El insensato no va a ver sus días cumplir, va a morir antes. Y miren el versículo anterior, solamente esto es gratis ahora. Versículo anterior, 16. Me gusta mucho ese versículo. Lea conmigo. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte.
no se puede ser demasiado justo ni sabio en exceso, porque nadie puede querer ser demasiado justo con el otro, porque el otro y yo, y tú y yo somos así. A un Dios que es 100% justo, tiene su contrapartida, que es la misericordia. La misericordia. Por lo tanto, hermanos, nuestra ocupación número 1 es ser, ¿qué? Hijos obedientes de nuestro Dios. Y aprendemos a hacerlo imitando a Dios, caminando con Dios y sujetos a la voluntad de Dios, no a la nuestra. El insensato siempre tiene la razón. No hable, yo no pierdo palabras con el insensato. Cuando hablo con alguno insensato es por obligación. A veces estoy hablando con cristianos insensatos y para yo animarme digo, bueno, es que para eso es que me pagan. Para eso es que me pagan, o sea, tengo que mirarlo no por la vocación divina, sino que tengo que verlo como por la obligación, ¿verdad? Como un asalariado. Pero ¿qué piensa Dios y qué piensa para ti mismo? Hijos obedientes es nuestra principal ocupación. Perdónenme que me he tomado un poquito más de tiempo hoy, pero yo pienso que esto y hablar de santidad es el todo en la vida del cristiano. Padre bueno, Dios todopoderoso y santo, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios. Señor bueno y misericordioso, te pido, Padre de la gloria, que tú nos ayudes en esta hora a ser hijos obedientes. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Solo si tú dices, yo quiero ser un hijo de Dios obediente, y yo entiendo que no lo soy como Dios quiere que lo sea, ni levantes la mano, arrodíllate. Solo arrodíllate y pídeselo a Dios. No te preocupes por mí, por el que está a tu lado. Esto es en la casa de Dios. Estamos en la casa.